Estamos de regreso en Argumentos ya para iniciar este primer bloque de entrevista y nos acompaña Manuel de Sutherland, quien es economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera. Gracias por acompañarnos en este espacio para hacer esa revisión completa y bueno, lo que nos da pues este espacio de una hora para ver todas esas expectativas en materia económica. Iniciamos un año 2024 donde se menciona pues que hay incertidumbre por todo el tema de las licencias que se han otorgado y que, bueno, muchos tienen pues su puesta en eso para que mejore la economía en nuestro país. Así que gracias por estar el día de hoy aquí. Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar acá de nuevo. Y bueno, lo primero es que el 2024 es completamente imposible de vaticinar. ¿En qué sentido? En que depende muchísimo de la cuestión política. La cuestión política porque va a ser un año electoral, año de elecciones presidenciales, y por el asunto de las sanciones. Venezuela está en una situación económica grave y el levantamiento de sanciones es indispensable para que la economía pueda flotar, debido a que fundamentalmente en Venezuela no hay capacidad para invertir en la industria petrolera con músculo propio, hay una deuda externa muy grande y hay una situación de estrechez de liquidez muy sólida, muy fuerte. Entonces se necesita el levantamiento de sanciones, se necesita un nuevo acuerdo social, político, económico que pueda permitir que los actores diversos puedan unir fuerzas para reconstruir social y económicamente el país. Eso depende de mucha reunión, mucho acuerdo, mucha voluntad política y sin eso la economía no va a poder avanzar. Bien, como mencionaba, pues es difícil estimar qué va a pasar en este Se pueden 2024. hacer tres escenarios. Por ejemplo, podemos hacer el primer escenario en el cual hay un acuerdo sólido, el gobierno cumple los acuerdos de Barbados, Estados Unidos levanta las sanciones o extiende grandemente las licencias y en ese escenario Venezuela efectivamente pudiera crecer 10-12%, pudiera ser el tercer, cuarto crecimiento más grande del mundo para el año que viene. Un segundo escenario es un escenario intermedio en el cual no hay un levantamiento importante de sanciones, el gobierno no cumple con todo lo que prometió en Barbados, todavía no hay elecciones totalmente democráticas y hay muchas inversiones que se van a congelar. Eso sería un escenario de crecimiento de 1 o 2% que para Venezuela sería trágico. El peor escenario sería un escenario donde hay una ruptura de diálogo, de Barbados, de los acuerdos, y ambas partes van hacia una confrontación un poco más fuerte. Se reactivan todas las sanciones, vienen sanciones nuevas, el gobierno no accede a las necesidades democráticas del país, políticas del país, ahí pudiera darse un escenario de represión, de protestas, de lucha popular en la calle y la economía pudiera crecer 10%, 8%. La mayoría de inversiones van a salir rápidamente del país, las inversiones petroleras recientes me refiero, y la demanda agregada va a volver a caer, el salario no va a crecer y pudiera ser un escenario catastrófico donde haya un éxodo renovado de personas que el país necesita. Entonces esos tres escenarios dependen políticamente de muchísimas cosas y por eso es tan difícil ver cuál podría ser el que va a suceder. Y que son escenarios muy distintos. En un Muy lado pues vemos un diferentes. crecimiento que pudiese ser del 10% y un crecimiento pues que en la región sea significativo, mientras que por otro lado pudiera ser más bien un decrecimiento del 10%. Son contrastes bastante El opuestos. tercer o cuarto peor del mundo o el tercer o cuarto mejor del planeta. Sí, Son extremos. son extremos. Y en cuanto a crecimiento, quisiera revisar lo que ha dicho el presidente y lo vamos a hacer desde el portal de nuestra casa en Globovisión. Ya lo tienen allí en sus pantallas, que menciona que Venezuela creció en el 2023 un 4.5%, como lo pronosticó la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Ha hablado de que alcanzó el abastecimiento interno de un 90% de la producción nacional y que Venezuela se encuentra en una etapa de construcción de un nuevo modelo económico diversificado y que nos da una independencia absoluta. Esto lo decía el presidente. Además hablaba que desde finales de 2021 son 10 trimestres consecutivos de crecimiento y también da otras cifras en cuanto a crecimiento en otros sectores del país. Entre ellos pues hablaba
de los distintos sectores, de la actividad manufacturera, de la recaudación tributaria, que creció un 25,8%. Pero importante revisar estas cifras que decía el presidente de este crecimiento consecutivo en los últimos 10 trimestres de finales del 2021. ¿Qué opina usted acerca de ese crecimiento? Porque mucho se habla y las personas tienen expectativas y ven este programa y dicen, la economía va a crecer, ¿qué va a pasar? Esto va a significar mejoras para mi bolsillo. Pero realmente cuando se habla de esos números de crecimiento, ¿qué significa? Porque no vemos una economía que se sienta en los ciudadanos que ha mejorado. Bueno, lo primero es que las cifras son difíciles de analizar en el sentido de que son cifras aisladas. ¿A qué me refiero con cifras aisladas? Se supone que el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística, tienen que publicar data completa para uno poder comparar y saber cuál es la evolución de los indicadores macroeconómicos básicos, como por ejemplo el PIB. La última data del PIB anual llega hasta 2017 apenas. Y la última data del PIB trimestral llega hasta el 2019, el primer trimestre. Entonces, si no hay publicación de datos, si no hay una construcción de la data que tú puedas verificar, no puedes realmente saber qué es lo que sucedió por más declaraciones de personeros del Estado, ¿no? Eso es algo gravísimo. Estamos en la oscuridad en gran parte de la temática estadística económica. Es algo que nos retrasa muchísimo y que hace que mucha gente no quiera invertir en Venezuela porque no hay confiabilidad en lo que realmente sucede en el país. Y que realmente ese es un factor importante, que se pueda confiar y que pues lleguen esas inversiones nuevamente a Venezuela. Por ejemplo, tú tienes un tío en Estados Unidos que quiere vender camarones. Entonces él va a querer saber cuál es la demanda de camarones en Venezuela, o la venta que se hace, o los impuestos que se cobran, o lo que salió, lo que se exportó en camarones, pero no hay nada de eso. Esa información la tiene el Estado y la censura. Entonces, una de las cosas prioritarias para empezar a salir de la crisis es eso. Lo otro es que resulta difícil creer que el año 2023 se creció en 4,5%. Observatorio Venezolano de Finanzas y otras consultoras han dicho que el primer semestre del año pasado, del 2023, hubo un decrecimiento muy importante, de quizás menos 6%, menos 7%. El segundo semestre del año pasado probablemente hubo un crecimiento de 4, 5, 6%, pero la suma de ambos semestres probablemente de un decrecimiento de menos 1%, 0,5%. Lo más probable es que eso sea más cercano a la realidad que la declaración digamos, del vocero principal del gobierno. Entonces, yo creo que para que el ciudadano vea realmente los resultados, los frutos de ese crecimiento económico que hablas, es necesario un aumento salarial. Venezuela tiene 650 y algo de días sin tener un aumento de salario mínimo, tiene el cuarto salario mínimo más bajo del mundo, detrás de Ruanda, Burundi y Uganda, y Venezuela tiene a maestros, trabajadores del Estado y montones de personas en una situación de precariedad laboral muy severa. Eso disminuye la capacidad de la demanda solvente para poder comprar y por eso, no sé, has ido a muchos bodegones y ves que hay muchas mercancías en los anaqueles que no salen. Esas mercancías que se quedan en esos anaqueles, en supermercados también, son formas de expresar la debilidad de la demanda, porque los salarios son demasiado bajos y están congelados. Hay una política de represión salarial muy antiobrera que hemos denunciado, e igual sucede con las pensiones. Las pensiones en países como El Salvador o Costa Rica pueden ser 400, 500, 600 dólares al mes. Las pensiones en Venezuela son 3, 4 dólares. Entonces todas esas cosas hacen que la economía no pueda terminar de crecer y, como tú dices, que el ciudadano no sienta esas mejoras que suceden en algunos sectores específicos como el petrolero. Para ello es necesario ese aumento. Bien, y sobre ese tema salarial, pues que por supuesto es importante en el tema económico, vamos a seguir conversándolo luego de esta pausa. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentos_gb en la cuenta de X, allí pueden enviar todos sus comentarios y preguntas. Ya regresamos.